¿Qué tal, estudiantes? Vamos a terminar de resolver el ejercicio de Optima Industries que quedó pendiente el 15 de abril del año 2018 en clase. Como habíamos visto en la clase ya habíamos resolvido, ¿verdad?, en la cédula 1, que generalmente la cédula 1 está hecha por el presupuesto de ventas combinado con una cédula de cobranza, que es la que tenemos en la parte de abajo. La cédula 2 era el presupuesto de producción, que podemos ver aquí. La cédula 3 estaba constituido por el presupuesto de materiales directos y una cédula de pagos a proveedores o cuentas por pagar. La cédula 4 estaba hecha por el presupuesto de mano de obra directa, que vendría siendo los sueldos y salarios a los trabajadores del área productiva, ¿verdad?, que es el que tenemos aquí. La cédula 5, que habíamos terminado en clase, también era el presupuesto de gastos de administración y de venta con la determinación del coeficiente de aplicación por unidad, que es la que tenemos aquí. El presupuesto de determinación del costo unitario y inventario final de productos terminados es el siguiente. Terminamos también el presupuesto de administración y de venta, el presupuesto de estado de costo de producción y ventas, y alcanzamos a terminar el estado de resultados presupuestado para el año 1 y proyectado para los años 2, 3, 4 y 5. Entonces vamos a seguir con el siguiente presupuesto o la siguiente proyección, o más bien dicho, el siguiente estado financiero, que vendría siendo el estado de flujos de efectivo de la empresa. Yo ya tengo aquí los conceptos colocados para hacer más rápido este video. Entonces, bueno, en la parte superior tendríamos que poner el nombre de la empresa, que en este caso es Optima Industries, el nombre del estado, que en este caso es el estado de flujos de efectivo, y la fecha al año 1. Sabemos que este estado de flujos de efectivo no solamente termina en diciembre, el 31 de diciembre del 2017, sino también que lo vamos a hacer proyectado a los años 2, 3, 4 y 5, ¿verdad? Entonces, comencemos. Lo primero que tendríamos que tener, o lo primero que tenemos que hacer en un estado de flujos de efectivo es determinar las entradas de efectivo, para lo cual vamos a colocar los siguientes conceptos. Lo que vendría siendo el efectivo inicial, que es lo que la empresa tiene al inicio del periodo, las ventas del periodo que se generaron de contado, y el cobro al cliente representa las ventas que generalmente se cobran o que nuestros clientes nos pagan en el momento en el que ocurrieron las ventas. Entonces, bueno, para obtener el efectivo inicial en el ejercicio de Optima Industries, lo vamos a sacar de lo que vendría siendo el estado de situación financiera, que se encuentra al final del ejercicio, el cual nos da la situación de la empresa al inicio del periodo, o sea, en el año 0, en el cual tenemos que el efectivo inicial de la empresa sería de 343.750, entonces por lo tanto lo vamos a pasar tal cual está ahí, 343.750. En el caso de que el ejercicio no tuviera el estado de situación financiera, ustedes tendrían que hacer este estado de situación financiera inicial para poder obtener el efectivo, o también la otra forma es ver qué es lo que se está quedando en efectivo al inicio. En otros ejercicios que hemos hecho, el efectivo inicial generalmente viene o proviene de lo que vendría siendo el capital de trabajo, que en el ejercicio ya nos proporciona los datos para determinar ese capital de trabajo en efectivo. Recuerden que generalmente los ejercicios que hemos venido manejando, el capital de trabajo está representado por el efectivo necesario para cubrir un X tiempo del salario de los trabajadores del área productiva, y el inventario inicial de materias primas, o el costo más bien dicho del inventario inicial de materias primas, que se hace que alguno de los accionistas o socios da como aportación inicial. En este caso nomás colocaríamos el efectivo. Entonces, bueno, retomamos. Entonces el efectivo inicial al año 1 sería el efectivo que se tiene al inicio del periodo, que sacamos del estado de situación financiera al año 0. Las ventas de contado serían del año, las ventas que nosotros determinamos en el estado de resultados, estos 10.600.000, cuántas de estas ventas fueron las que realmente nos pagaron y las que nos quedaron debiendo. Entonces solamente en el estado de flujos de efectivo vamos a colocar las que nos pagaron en el año. Para poder sacar ese dato, nosotros ya lo tenemos en la cédula 1, que es la cédula del presupuesto de ventas, donde viene la parte donde dice total de cobros de efectivo, que vendría siendo el total del año, que serían los 10.060.000. Entonces simplemente lo único que vamos a hacer es tomar el valor que tenemos en la cédula 1 del total de cobros de efectivo, que vendría siendo el anual, que serían los 10.060.000. Para los años 2, 3, 4 y 5 necesitamos, si el ejercicio no me diera más datos, lo único que yo tendría que hacer es pasar los saldos de las ventas del año 2, 3, 4 y 5 tal cual como ventas de contado. Sin embargo, aquí en el ejercicio, en el penúltimo párrafo nos dice que Optima planea
un plan de cobro de efectivo para los años siguientes. Al referirse a los años siguientes, se refiere a los años siguientes del año 1, del 90% sobre las ventas proyectadas de la empresa. Por lo tanto, esto nos está diciendo que de las ventas proyectadas, que vendrían siendo las ventas del año 2, 3, 4 y 5, de estas el 90% no lo van a pagar en ese año y el restante 10% no lo pagarán en el año posterior. Por lo tanto, para obtener las ventas de contado del año 2, lo que tenemos que hacer será multiplicar las ventas proyectadas del año 2 por el porcentaje correspondiente, que en este caso sería 90%, que lo vamos a colocar como 0.9. Damos enter. Lo que nos daría que el total de cobro de ventas de contado serían 10.017.000. Para el año 3 lo haríamos de la misma forma, pero vamos a tomar ahora las ventas proyectadas del año 3, que serían 11.660.000 por 0.9. Y así repetimos el proceso durante los años 3, 4 y 5, lo cual nos queda de la siguiente forma. Para obtener el cobro a clientes, esto se refiere a las deudas que los clientes tienen con nuestra empresa y que nos van a pagar en el año o que nos pagaron en el año correspondiente. En este caso, como es una empresa de nueva creación, pues nuestros clientes no tienen deudas con nosotros y en el año 1 el saldo será de 0. Sin embargo, nosotros habíamos estipulado un plan de cobro o habíamos sacado una cédula de cobros para el año 1, la cual tenemos en el presupuesto de ventas, en el cual habíamos estipulado que del total de ventas que teníamos, el 85% se iban a cobrar en el periodo correspondiente y el 15% no lo iban a quedar debiendo, lo que nos dejó al final del año un saldo en cuentas por cobrar, que es lo mismo que cobro a clientes, de 540.000. Esto significa que estos 540.000 no los van a pagar en el año siguiente, lo que quiere decir que si nos quedaron debiendo 540.000 en el año 1, no los van a pagar en el año 2. Entonces el cobro a clientes sería de 540.000 que nosotros sacamos de la cédula del presupuesto de ventas en el año 2. ¿Cómo sacamos el cobro a clientes del año 3? En este caso, el ejercicio, vamos a regresar, si recuerdan, nos decía que el 90% de las ventas proyectadas se cobraban de contado, lo que quiere decir que el resto que queda pendiente no lo van a pagar en el año posterior. Entonces, si de las ventas proyectadas del año 2, que son 11.130.000, le quitamos el cobro que hicimos en el año correspondiente, que serían 10.017.000, lo que resulte de esos dos sería la deuda que en este caso los clientes tendrían con nosotros en el año 2, la cual nos tendrían que pagar en el año 3, que corresponde a un total de 1.113.000. Entonces, para poder obtener el cobro a clientes del año 3, tendríamos que sacar el saldo de cuentas por cobrar o de clientes del año 2, que lo podemos sacar de la sencilla forma de a las ventas proyectadas del año 2 restarle en las ventas de contado que se generaron en el año 2. El resultado que nos dé sería el pago del año 3. Lo vamos a repetir aquí. Entonces, para obtener el cobro a clientes del año 4, vamos a restarle, ¿verdad?, a las ventas proyectadas del año 3 la cantidad que se pagó del año 3, que realmente nos pagaron nuestros clientes, que sería 10.490.000, y el resultado que nos quede será el cobro a clientes del año 4, y así lo haremos para el año 5. Entonces, las ventas proyectadas del año 4, que serían 12.190.000, lo vamos a restar por lo que vendría siendo las ventas de contado del año 4, que serían 10.971.000, lo que me da un cobro a clientes en el año 5 de 1.219.000. Si seguimos con las políticas, pues nosotros sabemos que dentro del año 5 hay una parte que no nos van a pagar, ¿verdad?, porque las ventas proyectadas del año 5 son de 12.720.000 y el cobro que nosotros vamos a realizar en ese mismo año será de 11.448.000. Entonces, la diferencia de lo que no nos van a pagar en el año 5, que serían los 12 millones menos los 11 millones, que serían el 1.272.000, quedaría como cuentas por cobrar en el año 5, que lo veremos representado en nuestro estado de situación financiera o balance general. Generalmente recuerden que esta cuenta de cuentas por cobrar también se la podemos poner con el nombre de clientes. Para seguir, entonces, para obtener el total de entradas de efectivo, lo único que hay que hacer es sumar el efectivo inicial más las ventas de contado más el cobro a clientes, lo que nos da un total de 10.403.750. ¿Por qué no coloqué el efectivo inicial del año 2? Porque
Para obtener el efectivo inicial del año 2 necesitamos obtener el flujo neto de efectivo del año 1 y así sucesivamente, ahorita lo explicaremos al final. Entonces para obtener, pasaríamos a lo que vendría, vamos a correr la fórmula, o sea, vamos a estar sumando para el año 2, para el año 3, para el año 4 y para el año 5. Sin embargo, recuerden que nos falta este dato, entonces vamos a dejarla por el momento hasta aquí. Para obtener las salidas de efectivo, la siguiente cédula que seguiría para terminar el flujo de efectivo serían las salidas de efectivo. ¿Cómo vamos a obtener las salidas de efectivo? Pues tendremos que ver dentro del... Vamos a hacerlo de una forma un poco más sencilla. Vamos a tomar como base el estado de resultados para ir desembolsando todos los valores o determinar cuáles valores de aquí sí se desembolsan realmente. Entonces, si podemos ver las ventas, lo sacamos del presupuesto, las entradas de efectivo salieron de las ventas. Para poder obtener las salidas de efectivo, hay que considerar todos los valores que generen una salida de dinero de la empresa. Entonces, el primero que tenemos aquí en este caso sería el costo de venta, ¿verdad? Entonces, para obtener cuánto de ese costo de venta realmente salió en efectivo, vamos a recordar que el costo de ventas tiene contemplado tres elementos, que vendría siendo la materia prima, la mano de obra y los gastos indirectos de fabricación, que si lo podemos asimilar a nuestro proyecto, nosotros tenemos que en el proyecto se realiza un presupuesto de materiales que representa la materia prima, un presupuesto de mano de obra que representa la mano de los trabajadores y sacamos un presupuesto de gastos indirectos de fabricación. Entonces, para obtener el total de desembolsos de costo de ventas, tendremos que sumar los pagos reales que se hicieron al proveedor, a los trabajadores y los gastos indirectos de fabricación, para lo cual vamos a ir al presupuesto 3, ¿verdad? En el cual tenemos en este lado los pagos que se le hicieron al proveedor de los materiales o de la materia prima, que en este caso tenemos que las compras pagadas totales que se encuentran aquí abajo, estos que están aquí, ¿verdad? Vamos a tomar el saldo total del año, que serían los 906.875. A ese saldo le vamos a sumar el total de pagos realizados de mano de obra directa o de mano de obra anual, que en este caso sería el 1.375.000, más lo que vendría siendo el total de desembolsos de gastos indirectos de fabricación. No hay que equivocarnos y tomar en cuenta el total de gastos indirectos. Hay que tomar el total de gastos indirectos, pero los desembolsos. O sea, ¿qué significa? Cuando los total de gastos indirectos le quitamos la depreciación, que en este caso serían los 3.415.000. Y simplemente damos un enter y obtendríamos el resultado. Entonces, recuerden, para obtener el costo de ventas o el costo de lo vendido para el flujo de efectivo, de salidas de efectivo, hay que considerar los desembolsos de materiales, que vendría siendo los 906.000, a esto sumarle el total de mano de obra que se desembolsó, que vendrían siendo 1.375.000, y el total de desembolsos de GIF, que serían 3.415.000. La suma de esos tres valores nos daría el total de salidas de efectivo del costo de ventas. El siguiente que tendríamos serían los gastos de administración y de ventas. Si regresamos a nuestro estado de resultados, tendríamos costo de ventas y después serían gastos de administración y de ventas. Entonces, para poder obtener los gastos de administración y de ventas, tendríamos que irnos al estado de gastos de administración y de ventas, que en este caso es el que tenemos aquí. Como podemos observar, el total de gastos de administración y de ventas con depreciación y amortización era de 2.806.250. Sin embargo, cuando nosotros le quitamos la depreciación y la amortización, nos queda un saldo de desembolsos de administración y de venta de 2.505.000. Este es el saldo que iría en el año 1, que en este caso es exactamente igual en el que tenemos en el estado de resultados, porque nosotros lo separamos. Esto nos ayuda a que nosotros sabemos que estos gastos de administración y de venta que tenemos en el estado de resultados, que ya están al año 1 y proyectados en el año 2, 3, 4 y 5, entonces realmente son los desembolsos de administración y de venta. Por lo tanto, estos vendrían siendo nuestros desembolsos de administración y de venta para los años 1, 2, 3, 4 y 5 del flujo de efectivo. Entonces pasaríamos para el año 1 el gasto de administración y de venta del año 1, para el año 2 pasaríamos los gastos de administración y de venta del año 2, para el año 3 de igual forma tomaríamos los gastos de administración y de venta del año 3 y así sucesivamente hasta el año 5. Entonces, los gastos financieros, esos los vamos a obtener del estado de resultados. Nos vamos al estado de resultados y por aquí tenemos un concepto que dice gastos financieros. En este caso, los gastos financieros se van a pasar como un desembolso real para los 5 años, que vendrían siendo 75.000 para el año 1, 60.000 para el año 2, 45.000 para el año 3, y si se fijan estamos tomando del año 3, y así hasta llegar al año 5.
¿Por qué no tomamos la amortización o la depreciación dentro de las salidas de efectivo? Porque recordemos que la depreciación y la amortización pues no es un gasto desembolsable, ¿verdad? Sino que es un beneficio que se nos está dando. El ISR y la PTU, vamos a recordar que la ISR y la PTU que se determinan en el año 1 van a ser o se van a pagar en el año siguiente a su determinación. Por lo tanto, el desembolso real de ISR-PTU en el año 1 será de 0, considerando que no se pagaron impuestos o utilidades en ese año y que se determinaron al final de año en una declaración. Por lo tanto, la ISR y la PTU que se determinó en el estado de resultados en el año 1 se pagará en el año 2. Por lo tanto, estos 574,000 del ISR que fueron en el año 1 serán desembolsables en el año 2. Y la ISR y la PTU del año 1 será desembolsable en el año 2, ¿sale? Y así lo repetiríamos, la de la ISR, la PTU del año 2 será desembolsable en el año 3, la ISR, la PTU del año 3 será desembolsable en el año 4 y en el año 5. Entonces tenemos lo siguiente, entonces a la ISR o el ISR del año 2, que vendría siendo los 616,000, los pagaríamos o serían desembolsables en el año 3. La PTU del año 2 sería desembolsable en el año 3. La ISR del año 3 va a ser desembolsable en el año 4, que es lo que tenemos aquí. Y la ISR del año 3, la PTU del año 3 será desembolsable en el año 4 y así sucesivamente hasta llegar al año 5, ¿verdad? El resultado que nos quede, o la PTU que quede pendiente y el ISR que quede pendiente, pues será el total de ISR-PTU que se verá reflejado en el estado de situación financiera proyectado del año 5. Los dividendos siguen el mismo trato que lo que vendrían siendo la ISR y la PTU. Entonces para el año 0 se determinan los dividendos, pero no se van a repartir en ese año, sino que se repartirán en el año siguiente. Por lo tanto, los dividendos del año 1 van a ser repartidos o van a ser un desembolso en el año 2. Los dividendos del año 2 van a ser un desembolso en el año 3 y así sucesivamente. Entonces, bueno, el pago del principal se refiere al pago de lo que nosotros estamos realizando con base al crédito que se nos prestó el gobierno, que en este caso el ejercicio nos está dando el dato. Si nosotros nos regresamos al ejercicio, por ahí en uno de los párrafos, en este párrafo que tenemos después de los... es el segundo, déjenme lo ubico. Es el segundo párrafo después de la tabla de los gastos operacionales, que dice lo siguiente, que vendría siendo este. En este párrafo nos dice que la inversión necesaria para echar a andar la empresa, que en este caso es Óptima, ¿verdad? Óptima solicitó un crédito a 5 años por un total de 1 millón. Y aquí me dice que los pagos al capital se estipularon en 200,000 anuales. Significa que la empresa va a estar pagando 200,000 anuales por concepto de principal o capital, que quiere decir que estos 200,000 se van a abonar a la deuda y aquí adelante pues nos da los pagos de los intereses. Entonces en este caso nos está diciendo que la empresa va a abonar al capital 200,000 anuales. Entonces la empresa, el número de periodos que dura el préstamo nos está diciendo que es un crédito a 5 años. Entonces si son 200,000 anuales y es por 5 años, entonces estos 200,000 se van a repetir para todos los años siguientes, así hasta el año 5. Si queremos saber si está correcto, pues si es a 5 años, recuerden que vamos a pagar 200,000 en el año 1, 200,000 en el año 2, 3, 4 y 5, lo que nos da un total de 1 millón. Para sacar el pago a proveedores se saca de la misma forma que obtuvimos el cobro a clientes. Sin embargo, que en este caso vamos a considerar la deuda que quedó pendiente de pago con la gente que nos prestó o nos dio la materia prima, ¿no? Y que no se la pagamos completamente. Entonces en este caso ese saldo va a salir del estado de la cédula 3, que es el presupuesto de materiales. Recordemos que en ese presupuesto de materiales nosotros determinamos, si lo podemos ver aquí, que de estas compras que nosotros le realizamos al proveedor, bueno, el 50% las íbamos a pagar en el periodo correspondiente y el 50% en el periodo siguiente, lo que nos quedó un saldo pendiente de pago a nuestro proveedor de 124,375. Recordemos que eso sería lo que nosotros quedamos debiendo al año 1. Sin embargo, ese pago que quedó pendiente en el año 1 se tendría que generar o se tendría que pagar en el año 2. Entonces lo vamos a pasar como un pago en el año 2 según las políticas. Para el costo de ventas, ¿por qué no proyecté el costo de ventas para el año 2, 3, 4 y 5 al inicio? Porque para poder obtener
el pago de proveedores se tiene que tener o se tiene que hacer junto con el costo de ventas. En este caso, para yo poder proyectar el costo de ventas, yo tendría que revisar dentro de los datos del ejercicio si me está diciendo una nota parecida a lo que fueron las ventas. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros hicimos las ventas proyectadas o determinamos el cobro a clientes, que vendría siendo, para recordar nosotros lo único que hicimos es quitarle a las ventas del periodo, que vendría siendo los 1.330.000, lo que se cobró en ese tiempo para sacar lo que vendría siendo el cobro a clientes. En este caso, tendría que ser de la misma forma, pero si el ejercicio nos dice el porcentaje que de las ventas o del porcentaje de las compras que se hicieron que se va a pagar de contado y a crédito. En este caso el ejercicio no en ningún momento nos dice que la empresa va a pagar para los años posteriores, o sea, de las compras que se realizaron, ¿verdad? Un 90%, un 80%. Entonces, por lo tanto, en este caso el costo de ventas pasaría exactamente igual como un desembolso. Pero recordemos que antes de pasarlo del año 2, recordemos que este valor ya trae una depreciación intrínseca. Y la depreciación no es un valor que se tenga que desembolsar, por lo tanto no hay que olvidar que se la tenemos que quitar. Entonces, por lo tanto lo vamos a restar y le vamos a dejar los 200.000. Fijamos, nos quedaría, aquí hubo un error, vamos a repetirlo otra vez. Sería el costo de ventas menos la depreciación de los gastos indirectos. La depreciación lo tomamos del presupuesto de gastos indirectos, que sería en este caso los 200.000. Lo que nos quedaría un desembolso de 5.880.000. Si el ejercicio me hubiera dicho que se iba a pagar, por ejemplo, el 80% de contado y el resto se iba a quedar a crédito, lo que yo tendría que haber hecho es, una vez que le haya quitado la depreciación a este valor, o sea, 5.882.410.23, yo debía haber multiplicado por el porcentaje correspondiente de lo que se iba a pagar de contado, y el resto sabemos que se iba a generar como una cuenta de proveedores que se iba a pagar el siguiente año como un pago a proveedores. Pero en este caso no nos dice eso. Por lo tanto, el pago a proveedores, el costo de ventas proyectado y el pago a proveedores para los años subsiguientes serían 0, 0 y 0. No sé si quedaría un poquito entendible esta parte. A lo mejor si tuviéramos el concepto en esta parte de aquí, pues sería un poquito diferente, ¿verdad? O se entendería un poquito mejor. En este caso, bueno, para volver a explicarlo, voy a hacer el año 3 y explicar otra vez por qué el pago a proveedores en el año 3 es 0, para que quede más entendible. Entonces, vamos a sacar el costo de ventas y al mismo tiempo vamos a ver por qué el pago a proveedores es 0. Entonces, para yo sacar el costo de ventas proyectado en el año 3, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Voy a tomar el costo de ventas del año 3, que en este caso proyectado, que vendría siendo 6.362.525. A ese resultado vamos a recordar que ese costo de ventas ya tiene incluido una depreciación que para el estado de flujos de efectivo o para la cédula de salidas de efectivo no podemos considerar porque no se considera un desembolso de efectivo. Por lo tanto, a ese costo de ventas que tenemos en el año 3 tenemos que quitarle la depreciación correspondiente del año, que en este caso vamos a tomarla, siempre va a ser la depreciación de GIF del presupuesto 5, depreciación de GIF que tenemos aquí, que en este caso serían los 200.000. Se la quitamos y eso sería, ¿sí?, mi costo de ventas o mi costo de lo vendido, desembolsado. Sin embargo, vamos a decirles qué hubiera pasado si a lo mejor aquí el ejercicio me hubiera dicho que para los años siguientes el costo de ventas o el pago a proveedores generalmente corresponde lo que vendría siendo el 80% de contado y el resto a crédito. Entonces, si eso fuera la situación, este valor que tenemos aquí sería el desembolso total de lo que vendría siendo el pago a proveedores. Sin embargo, lo que nos faltaría aquí, considerando que al referirse a pago a proveedores se refiere a lo que vendría siendo el concepto de costo de lo de vendido, ¿no? Entonces, lo que tendríamos que hacer aquí sería todavía multiplicar por el porcentaje correspondiente, o sea, este valor por 0.80 y obtendríamos el resultado correcto. Y el resto sería lo que nosotros tendríamos que pagar el siguiente año, o sea, la diferencia que me quedaría de esto al multiplicarlo por 0.80, o sea, ese 20% restante sería como un pago. Entonces, por lo tanto, como aquí el ejercicio no me dice que esos pagos se realizan o no me está diciendo cuánto este porcentaje se paga de contado y cuánto se paga con crédito, entonces se considera que el total del costo de venta, el total de los costos de venta se pagan de contado.
Por eso no estamos generando ese porcentaje. Bueno, entonces para determinar el costo de ventas de los años 4, vamos a hacer lo mismo. Vamos a tomar el costo de ventas del año 4, ¿sí? Lo seleccionamos y multiplicamos, ¿verdad?, por lo que viene siendo, perdón, no multiplicamos, vamos a restarle la depreciación que nosotros ya conocemos, que es de 200,000, que en este caso sería un total de 6,442,000. Entonces recuerden, al costo de ventas se le resta la depreciación, ¿verdad?, y en eso tendríamos el total de desembolso, siempre y cuando el ejercicio no nos diga, ¿verdad?, cuánto es el porcentaje de estas compras o de estas deudas que se pagaron de contado y cuántas se quedaron a crédito. Entonces, bueno, para el año 5 vamos a hacerlo exactamente igual, que vendría siendo el costo de ventas menos la depreciación, ¿sale? Y lo obtendríamos. Y eso nos daría que el total de pago a proveedores, como estamos considerando que esta parte está pagando completamente, aunque ya ha sido muy repetitivo, pues el pago a proveedores sería de 0. Para obtener el total de salidas de efectivo, lo único que tenemos que hacer es sumar todos los saldos de lo que vendrían siendo las cuentas, las salidas de efectivo. En este caso vamos a una autosuma, lo seleccionamos y sumamos, ¿verdad? Sumamos lo que vendría siendo el costo de ventas, si lo quieren ver más explícito, sumamos el costo de ventas, los gastos de administración, los gastos financieros, el ISR, la PTU, los dividendos, el pago al principal y el pago a proveedores. Y así lo generamos para los 5 años. Entonces, vamos a obtener el flujo neto de efectivo, es la diferencia entre el total de entradas de efectivo menos mi total de salidas de efectivo. Pues por lo tanto, a los 10.403.750 le vamos a restar a estos 10.400.750 le vamos a restar el total de salidas de efectivo, que sería 1.926.875. Ahora sí, este valor, que es mi flujo de efectivo, se convierte en mi efectivo inicial del año 2. Entonces lo que tenemos que hacer para poder sacar ya los demás valores, nos vamos a regresar. Recuerden que les había dicho que por qué no habíamos colocado el efectivo inicial o por qué no habíamos sumado esta parte, porque les comenté al inicio del video que el efectivo inicial del año 2 se iba a sacar con el flujo de efectivo neto del año 1. Entonces, por lo tanto, el efectivo o el flujo neto de efectivo del año 1 se convierte en el efectivo inicial del año 2, ¿sabe? Entonces, una vez que lo tenemos, lo único que hay que hacer es pasar los datos, ¿verdad? Entonces tenemos el del año 2, hacemos lo siguiente: sumamos el efectivo inicial del año 2 más las ventas, más el cobro, las ventas de contado, más el cobro a clientes, lo que me da un total de entradas de efectivo de 12.483.000. Ahora que ya tenemos el total de entradas de efectivo, podemos sacar el flujo neto de efectivo del año 2. Recordemos, el flujo neto de efectivo del año 2 se saca considerando el total de entradas de efectivo menos el total de salidas de efectivo, ¿sí? Lo que me da un total de un flujo neto de efectivo de 2.245.321.59. Entonces, recordemos otra vez que en este caso el flujo neto de efectivo del año 2 se convierte en el efectivo inicial del año 1, ¿ah? Entonces, una vez que lo tenemos, volvemos a sumar estos tres valores, los sumamos y obtenemos este valor. Ahora, como lo hemos venido haciendo, para sacar el flujo neto de efectivo es la diferencia entre el total de entradas menos el total de salidas, lo que me da un flujo neto de efectivo de 3.250.033.75. Volvemos y ya repetimos este proceso, ¿verdad?, para los años subsecuentes, y así obtendríamos nuestro flujo neto de efectivo proyectado para los 5 años, ¿no? Una vez que se obtiene este flujo de neto de efectivo, pues pasaríamos al último estado, que vendría siendo el estado de situación financiera, que es este que tenemos aquí, un balance general del año 0 al año 5. El estado de situación financiera, balance general del año 0, ese ya lo tenemos. El ejercicio nos lo está dando, o el autor nos lo está dando al inicio del periodo. Estado de situación financiera para el año que comienza el 1 de enero. Entonces, si nosotros vamos a sacar el estado de situación financiera del año 0, pues lo único que tendríamos que hacer sería pasar los valores que tenemos ahí, ¿verdad?, que serían los 343.000, ¿verdad?, el cobro a clientes que no se tiene, la materia prima que el mismo estado ya no lo está dando, que serían los 50.000, la sumatoria total del activo, ¿verdad?,
que vendría siendo este valor, el valor del terreno que el ejercicio ya me da, que vendría siendo el 1.500.000, 2.600.000, los activos diferidos que serían 506.250, la sumatoria del total del activo no circulante. Recordemos que el total activo es la suma del activo circulante más el no circulante. Y en la parte de la pasivo y capital contable tendríamos el préstamo bancario, que sería por 200.000, que aquí ya no nos está dando, y los 800.000 que serían a largo plazo. Aquí el total pasivo a corto plazo pues sería la suma de todos los valores. Ahorita vamos a ir llenando las demás partes del ejercicio. Aquí en este caso sería la suma del total pasivo a corto plazo más el pasivo a largo plazo del préstamo bancario, ¿verdad? Que en este caso aquí hubo un error, este iría en la parte de aquí abajo, de los cuales aquí me faltó, porque son autosumo, estas dos partes de aquí, a 1 millón. El capital social, recordemos que ese ya también nos lo está dando, que serían 4 millones, aquí lo tenemos, 4 millones. Las utilidades retenidas para el año 0 aún no hay. El total de capital contable sería la suma de estos tres. El total pasivo más capital contable sería al activo, que vendría siendo este que tenemos aquí, restarle el total pasivo más capital contable sería la suma del total pasivo más el capital contable, ¿verdad? Entonces recordemos que la ecuación de una situación financiera nos dice que el activo siempre será igual al pasivo más el capital. O sea, yo le coloqué aquí este concepto de sobrante faltante para saber si tenemos alguna variación. Recuerden que tiene que ser igual y no tenemos que tener una variación. Entonces vamos a empezar a llenar el estado de situación financiera al año 1. Entonces el efectivo que queda, que en este caso sería el efectivo equivalente que tendríamos al año 1, este lo vamos a sacar del flujo neto de efectivo que nosotros tenemos aquí, que en este caso sería el total del flujo neto de efectivo del año 1, pasaría a ser el efectivo o equivalente en nuestro estado de situación financiera, que sería el 1.926.875, ¿vale? Las cuentas por cobrar o el cobro a clientes sería la deuda que quedó pendiente de pago de nuestros clientes en el año 1. Este valor para el año 1 lo vamos a sacar del presupuesto de ventas. Aquí donde nosotros teníamos la cédula, en la última parte teníamos que el saldo de las cuentas por cobrar había sido de 540.000, entonces lo pasamos tal cual. Para poder sacar el efectivo, bueno, aquí ya me pasé un poquito, pero para poder sacar el efectivo equivalente de los años 2, 3, 4 y 5, como ya tenemos nuestro flujo neto de efectivo para los 5 años, entonces lo único que tendríamos que hacer es pasar los saldos del flujo neto de efectivo correspondientes para cada año. El flujo neto de efectivo del año 2 generalmente sería el efectivo equivalente del año 2, el flujo neto de efectivo del año 3 sería el efectivo equivalente del año 3, y así sucesivamente. Las cuentas por cobrar, estas vendrían siendo de lo que nos quedó pendiente de pago. Aquí se va a explicar un poquito la parte, por si no se entendió, de cómo se hicieron los cobros a clientes. Nosotros habíamos trabajado, ¿verdad?, de que el ejercicio nos decía que del 90%, que de las ventas proyectadas para los siguientes años, el 90% se pagaba de contado, que fue lo que seleccionamos o que generamos aquí, ¿verdad?, en nuestras ventas de contado a partir del año 2, 3, 4 y 5, y que el resto las pagábamos el siguiente año. Bueno, pues de las ventas, a lo que se refería esto, que de estas ventas que nosotros teníamos de 11.130.000, el 90% las íbamos a pagar este año, y el resto que nos quedaba o que nos resultaba se iba a pagar el año posterior. Por lo tanto, ese resto pasa a ser una deuda que nosotros, o que generalmente se tiene con nosotros. Para el año 1 no hay problema porque ya la tenemos, ya la sacamos, pero para el año 2 no la tenemos, entonces la vamos a sacar. Entonces, para el año 2 tenemos que las ventas son de 11.130.000, de las cuales el 90% nos las pagaron de contado, y lo que nos quedaron debiendo fue el 10%, lo que corresponde a 1.113.000. Si ustedes se fijan, este 1.113.000 es igual a este 1.113.000 del año
del año 3, que es el cobro a clientes. ¿Esto a qué se debe? A que las cuentas por cobrar del año 2 nos quedaron debiendo en el año 2 1.113.000, los cuales nos pagaron o nos van a pagar en el año 3. Es por eso que aquí se contabilizaba de esta forma, ¿no? Bueno, entonces, y así lo haríamos para cada uno de los años para sacar las cuentas por cobrar. Nos iríamos a las ventas, sacamos las ventas del año 3 y le restamos lo que vendría siendo las ventas de contado del año 3, lo que nos daría mis cuentas por cobrar del año 3. Y luego, para el año 4, nos vamos al estado de resultados, tomamos las ventas del año 4, le restamos las ventas de contado del año 4 y obtenemos mi cuentas por cobrar del año 4. Y para el año 5 lo repetimos una vez más, las ventas proyectadas del año 5 menos mis ventas de contado del año 5, ¿sale? Lo que me da un total de 1.272.000, que es lo mismo que tenemos aquí. Para la materia prima, en este caso la materia prima, nosotros vamos a seleccionar el costo del inventario final de materia prima al año 1. ¿De dónde lo vamos a sacar? Ese lo vamos a sacar del presupuesto 3, que vendría siendo el presupuesto de materiales. Recuerden que nosotros siempre al final del ejercicio colocábamos costo del inventario final de materiales y costo del inventario inicial de materiales. Entonces vamos a tomar el costo del inventario final de materiales anual, que serían los 50.000. Y como el ejercicio ya no me dice nada sobre el inventario, este valor se va a repetir para los años posteriores. Aunque esto puede variar, ¿sale? El inventario final de productos terminados, sabemos que el año 0, como somos una empresa productiva, tenemos un inventario de 0, y el inventario final de productos terminados o el inventario de productos terminados al año 1 va a ser el valor que nosotros sacamos en el presupuesto de inventario final de productos terminados, que vendría siendo el 6. Si ustedes recuerdan, aquí tenemos costo del inventario de productos terminados. Este sería mi inventario de productos terminados del año 1, ¿sale? Y este se repetiría para todos y cada uno de los siguientes años. Entonces, para poder sacar el total activo circulante, pues sería la suma del efectivo, las cuentas por cobrar, la materia prima y los productos terminados. Lo repetimos para cada año y así lo obtenemos. Pasamos entonces ahora al activo no circulante. En el activo no circulante nosotros tenemos que el terreno y el edificio de la planta ya no los da desde el inicio. Si el ejercicio nos dijera que se adquirieron nuevos se compró un nuevo terreno, o se construyó algo más, o se compraron maquinarias, equipo, pues estos valores se modificarían. Pero mientras no nos especifique nada, estos valores van a seguir ahí, ¿sale? Entonces se van a pasar exactamente igual. La depreciación acumulada, recuerden que es la pérdida de valor, que en este caso la vamos a sacar de la siguiente forma. La depreciación acumulada en el año 0 siempre va a ser de 0, ya que estos activos, como tal, ¿verdad?, en el año en que fueron adquiridos o en el momento en el que fueron adquiridos aún no han sido depreciados. Sin embargo, para sacar la depreciación acumulada del año 1 vamos a hacer lo siguiente. Recuerden que la depreciación siempre es negativa. Vamos a tomar en cuenta todas las depreciaciones que tenemos. En este caso, la primera depreciación que tenemos vendría siendo la depreciación de GIF, ¿verdad?, que no sabemos de qué, pero nos está diciendo que la depreciación es de 200.000. O de qué más, o sea, si es de la planta, o si es de las maquinarias, etcétera. Y la otra depreciación que tenemos en este caso sería la depreciación de los gastos de administración y de venta, que sería por otros 200.000. Entonces, nuestro total de depreciación acumulada del año 1 serían 400.000. O sea que el total en conjunto del edificio, el terreno y otras maquinarias que pudiera tener la empresa se deprecian en 400.000 anuales. Ahora, para sacar la depreciación acumulada del año 2 se va a hacer de la siguiente forma. La depreciación acumulada, recuerden que es la suma de las depreciaciones. Entonces quiere decir que para sacar la depreciación acumulada del año 2 sería la depreciación del año 1, ¿verdad?, más la depreciación del año 2. La depreciación del año 2, como no se adquirieron nuevas maquinarias, ni se construyó ni nada, va a ser exactamente igual a la del año 1. Entonces sería lo mismo que multiplicar, o en pocas palabras, vamos a multiplicar por 2. Vamos a multiplicar los 400.000 por 2, y para sacarla del año 3 vamos a multiplicar los 400.000 por 3, porque está representando 3 años de depreciación. Vamos a multiplicar los 400.000 por 4, y por último vamos a multiplicar los 400.000 por 100. Si algunos de los activos que nosotros estamos depreciando se depreciara a 3 años, pues nuestra depreciación cambiaría para los años 4 y 5, pero en este caso no es, pero para este ejercicio no es el caso. Bueno, los activos diferidos se van a pasar completamente iguales. La amortización de gastos diferidos se va a llevar a cabo igual que la depreciación acumulada.
Lo que vamos a hacer es, vamos a pasar la amortización que nosotros tenemos en el presupuesto de administración, que sería 101.250, y vamos a aplicar, o vamos a hacer lo mismo que hicimos en la depreciación. Vamos a multiplicar la amortización por 2, vamos a multiplicar por, ahora, la amortización inicial del año 1 por 3, la amortización inicial del año 1 por 4, y así hasta llegar a 5, por 5. Si nosotros nos fijamos en el año 5, podemos ver que aquí los activos diferidos pasaron a amortizarse completamente. Entonces esto es normal. Esto, si nosotros viéramos que esto hubiera ocurrido en el año 4, pues para el año 5 ya no tendríamos que estar generando la amortización. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a sumar lo que vendría siendo el activo no circulante, que sería 1.500.000 más, sería 1.500.000 más 2.600.000 más menos 400.000, que sería la depreciación, más 506.000 más menos 101.250, lo que me da un total de activos no circulantes de 4.105.000, que se va a repetir para los años siguientes. Para sacar el total activo, recordemos que el total activo es la suma del activo circulante más el activo no circulante, y lo repetimos igual. Bueno, entonces pasamos al pasivo a lo que vendría siendo el pasivo a corto plazo y el capital contable. Ok, para sacar el saldo a proveedores del año 1, ¿se acuerdan que estamos en el año 1 en este caso? Vamos a hacer lo siguiente, vamos a pasar el saldo a proveedores del año 1, lo tenemos en la cédula de presupuesto de materiales al final del periodo, que en este caso nosotros tenemos que el saldo a proveedores está aquí, al final, lo podemos haber puesto también como cuentas por pagar, que sería de 124.375, se lo pasamos exactamente igual. Para poder determinar el saldo de proveedores para los años 2, 3, 4 y 5, se tendría que hacer de la siguiente forma, que era lo que explicaba antes. Al costo de lo vendido, o al costo de ventas, tendríamos que quitarle la depreciación, y al quitarle le tendríamos que quitar la depreciación, y después restarle lo que vendría siendo el costo de ventas desembolsado del año 2. Y lo que me falte, en este caso serían lo que vendría siendo el pago a proveedores del año 2. Entonces vamos a hacerlo y nos vamos a dar cuenta que el resultado nos va a dar 0, Entonces vamos a colocarlo, entonces vamos a decir, al costo de ventas del año 2, le vamos a quitar la depreciación, que recordemos que la depreciación es la depreciación de GIF, recuerden siempre eso, que serían los 200.000, y a esos 200.000 le vamos a restar lo que vendría siendo el costo de ventas desembolsado del año 2, que en este caso serían 582.410.23, que me daría 0. Recordemos que es por esa razón que les explicaba que el pago a proveedores del año 3 sería 0. ¿Por qué? Porque nosotros estamos para el año 2, nuestras políticas es no quedarle debiendo a nuestros proveedores, o por alguna razón no estamos considerando que le vamos a pagar todo a nuestros proveedores. Si nosotros seguimos repitiendo esta acción para los años 3, 4 y 5, se van a dar cuenta que nos va a dar 0, debido a que el ejercicio pues no nos está generando pago a proveedores, ¿sale? Lo voy a volver a hacer aquí para el año 2, por si no les quedó un poquito claro. Recuerden que eso depende de las políticas o de los datos que nos dé el ejercicio. Para el año 2, pero para el año 3, recuerden, vamos a repetirlo, igual, paréntesis, sería el costo de ventas del año 3 menos la depreciación del presupuesto de GIF, que serían los 200.000, y a eso le vamos a restar el costo de ventas desembolsado o de salidas de efectivo del año 3, que serían los 6.662.000. Pues como podemos observar, para el año 2, bueno, aquí lo hice para el año 3, pero lo voy a hacer para el año 2. Vamos a recuperar otra vez, igual, perdón, me equivoqué, para el año 2, otra vez, año 2. Vamos a repetirlo, año 2, paréntesis, tomamos los 682.000, le quitamos la depreciación, le quitamos otra vez, para el año 2, el costo de ventas menos la depreciación, los 200.000, cerramos paréntesis, y a esto le restamos las salidas de efectivo del costo de ventas del año 2, ¿sale? Entonces 0. Para el año 3 lo vamos a hacer exactamente igual, paréntesis,
el costo de ventas del año 3 menos la depreciación, la misma que tenemos de los 200,000, menos los desembolsos reales o las salidas de efectivo que nosotros determinamos del costo de ventas, que serían 6,600,000, y nos daría 0. Si lo sigo repitiendo nos va a dar 0. Recordemos que es por la política, o en este caso que el ejercicio no nos está diciendo que el costo de ventas, o no nos está diciendo que el pago a proveedores generalmente se va a hacer 80%. Si nos dijera eso aquí, por aquí, nos dijera eso, pues tendríamos que modificar esa parte. Tendría que ser un poquito diferente. Bueno, vamos a seguir con los préstamos bancarios. En el préstamo bancario, recordemos que en el año 1, o en el año, más bien, en el año 0, la empresa solicitó un crédito de 1,000,000, que está representado por estos 200,000 y estos 800,000. 200,000 es lo que tenemos que pagar al corto plazo, y los 800,000 es lo que quedaba pendiente a largo plazo. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a sacar como los préstamos bancarios, o en este caso, como la deuda que tenemos con el gobierno o con la institución financiera, son 200,000 que se van a abonar durante los 5 años que dura el crédito? Entonces estos 200,000 se van a repetir durante 5 años a partir del año 0, ¿sale? Entonces serían 200,000, 200,000, 200,000, 200,000 y 200,000. ¿Por qué en el año 5 ya no pongo los 200,000? Porque a partir del año 5 nosotros terminaríamos de pagar el crédito y nuestra deuda con el banco, con el gobierno, extinguiría, ¿no? Recordemos que esos 200,000 es la deuda al inicio del año, y esta es la deuda que queda pendiente para el siguiente año. Entonces por eso se repetiría. Ahorita vamos a explicarlo un poquito mejor. Los impuestos por pagar del año 1, recordemos que eso los vamos a sacar del estado de resultados, que va a ser la suma, ¿sí?, que vendría siendo la suma del ISR más la PTU del año 1, ¿sale? Y así tendríamos los impuestos por pagar del año 1. Los impuestos por pagar del año 2 sería la suma, nos vamos al estado de resultados de la ISR y la PTU del año 2. Y así lo repetimos para todos los demás años, ¿sí? El pago a dividendos va a tener el mismo procedimiento, ¿sí?, que lo que vendría siendo los dividendos por pagar, ¿vale? Entonces, bueno, que vendría siendo los dividendos por pagar, tendría el mismo tratamiento que los impuestos por pagar. Los dividendos por pagar se van a obtener, ya que nos dice que los dividendos se distribuyen en el año siguiente. Entonces los dividendos del año 1 serían dividendos por pagar en el año 1. Los dividendos por pagar del año 2 en el estado de resultados serían los que irían en el dividendos por pagar, ¿sale? Y así hasta el año 5. Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a sumar lo que vendría siendo proveedores, préstamos bancarios, y obtendríamos el total del pasivo a corto plazo para los 5 años. Ahora, ¿cómo vamos a obtener el préstamo bancario a largo plazo? Si nosotros observamos, la deuda que estamos hablando de un solo crédito era de 1,000,000, de los cuales 200,000 eran a corto plazo y 800,000 a largo plazo. Al final del año 1 de esta deuda de 1,000,000, nosotros abonamos a la deuda 200,000. Entonces, si nosotros lo vamos a manejar aquí, para explicarlo un poquito más, le voy a poner crédito al año 0, que quedaría de la siguiente forma, 200,000, que vendrían siendo estos 200,000, que son los que vamos a pagar ese año, más los 800,000, que serían los que quedaron pendientes de pagar, o que vamos a pagar en el transcurso de 5 años a la institución que nos prestó el crédito. Esto nos da el total del préstamo, que sería 1,000,000, ¿sí? Ahora, si nosotros revisamos cómo quedaría nuestra deuda, o cuánto le deberíamos al banco o al gobierno, entonces vamos a ver el crédito al año 1. Si nosotros podemos observar, estos 200,000 nosotros ya los pagamos en el transcurso del año, porque estamos hablando que aquí es el año 0, es el año 0, y aquí estamos pasaron 12 meses y nosotros abonamos estos 200,000. Entonces, esta deuda de 1,000,000, si nosotros queremos saber cuánto es, pues simplemente decimos 1,000,000 menos el pago que se le está generando, que en este caso lo vamos a sacar del presupuesto de flujo de efectivo, donde tenemos pagos del principal al año 1, que serían los 200,000. Por lo tanto, la deuda que nos queda pendiente al final del año 1 serían 800,000.
los cuales, si ustedes se fijan, nosotros vamos a quedar debiendo para el siguiente año, porque los abonos al capital son 200,000 anuales, entonces estos se repiten aquí, ¿verdad? Entonces la deuda que quedaría pendiente con el banco, si de estos 800,000, 200,000 los estamos registrando en el corto plazo, el extra, que sería la diferencia entre 800,000 menos 200,000, que serían los 600,000, se registrarían en el largo plazo. Entonces, si lo hacemos directamente aquí, lo único que tendremos que hacer es al préstamo bancario de los 800,000 le restamos largo plazo, le restamos los 200,000 del préstamo de lo que vamos a quedar debiendo para el año 1, que serían los 600,000. Y esto lo repetiríamos así constantemente, ¿verdad? A los 600,000, que es lo que quedamos debiendo de largo plazo, le restamos lo que se va a quedar debiendo en el corto plazo del siguiente año y nos va a dar 400,000, 200,000, y a partir de aquí solamente quedarían deudas a corto plazo. Sumamos, para sacar el total pasivo, sumamos el total pasivo a corto plazo más el pasivo a largo plazo y obtendríamos el total pasivo. ¿Sí? Para el capital contable, el capital social, como no hay nuevas aportaciones de capital, va a pasar exactamente igual para los 5 años. Las utilidades retenidas las vamos a sacar del estado de resultados. Nos vamos a ir al estado de resultados, nos vamos al año 1, utilidades retenidas, y serían las utilidades retenidas del año 1. Nos vamos al estado de resultados, utilidades retenidas del año 2 y las pasamos, ¿vale? Y así sucesivamente hasta llenar los 5 años. ¿Cómo vamos a obtener la utilidad de ejercicios anteriores? La utilidad de ejercicios anteriores es la suma de la utilidad retenida más la utilidad de ejercicios anteriores del ejercicio. O sea, en este caso, para sacar la utilidad de ejercicios anteriores del año 1, tendría que ser la suma de la utilidad retenida del año 0 más la utilidad de ejercicios anteriores del año 0, que en este caso sería 0. ¿Sí? Pero para poder sacar la utilidad, para poder sacar la utilidad de ejercicios anteriores del año 2, sería la suma de la utilidad retenida del año 1 más la utilidad de ejercicios anteriores del año 1, lo que me daría los 574,000. ¿Sale? Para sacar la unidad retenida del año 3, sumaríamos la utilidad para sacar la utilidad de ejercicios anteriores del año 3, sumaríamos la utilidad retenida del año 2 más la utilidad de ejercicios anteriores del año 2, lo que me da un total de 1.191.000, y así lo vendría repitiendo para los años 4 y 5, la utilidad retenida del año 3 más la utilidad de ejercicios anteriores del año 3, ¿sí? Así hasta llegar al año 5. Después sumamos, lo que hacemos aquí es sumamos el capital social más la utilidad retenida más la utilidad de ejercicios anteriores, y nos da un total de, aquí lo tendríamos, en este caso lo sumamos 4 millones y lo hacemos para los siguientes años, ¿saben? Entonces aquí lo tendríamos y después diríamos lo siguiente: para sacar el total pasivo más capital contable, sumamos el total pasivo más el total capital contable, lo que nos da un total de 6.840.829.55. Nótese que aquí, a partir de aquí, esta pequeña concepto que yo puse de sobrante y faltante me está diciendo que efectivamente no tenemos variación entre el activo y el pasivo más capital contable. En este caso nuestro activo es de 6.840.000 y nuestro pasivo más capital contable es de 6.840.000. Entonces aquí, recuerden, para el año 2, el pasivo más el total pasivo más capital contable, sí, es la suma del pasivo más el capital contable, ¿ah? Y aquí automáticamente pues el ejercicio lo volvemos a repetir para el año 3 y año 4 y año 5. Bueno, pues espero que el ejercicio, lo que faltó de resolver en clase, sea de gran ayuda y ustedes puedan resolver para el ejercicio que quedó pendiente sus dudas. Si tienen alguna otra duda me pueden mandar un mensaje, estoy a sus órdenes. Sé que hay algunas cosas ahí que quedaron un poquito medio confusas, sin embargo, bueno, pues espero estar ahí pendiente de todas las dudas que ustedes tengan. Muchas gracias.